Yo calificaría la reforma del sistema de pensiones que se hizo el día de ayer realmente como una oportunidad perdida para la clase trabajadora y para el país. Una oportunidad perdida en el sentido de que se desaprovechó este diálogo, este debate y lograr los consensos para construir el sistema de pensiones universal, solidario y público que necesita el país y la clase trabajadora para que las pensiones sean consideradas en el país un derecho humano y no una mercancía. Lamentablemente, la correlación de poder no se logró, no fue favorable para la clase trabajadora, ni la clase trabajadora, los sindicatos se mantuvieron desunidos, descoordinados, enemistados entre sí, manipulados por los principales partidos políticos. ¿A quién beneficia? Pues en primer lugar a las AFP, al capital financiero nacional y transnacional, porque con esto se han legitimado. No se ha cuestionado en ningún momento la administración o el manejo privado de las pensiones. Por el contrario, ahora se ha creado un nuevo fondo que es el Fondo Solidario, ¿verdad? Con el que se van a pagar pensiones mínimas, las pensiones vitalicias y donde se van a pagar también a los optados. Y esto es un fondo colectivo, pero con la característica que también va a ser administrado por las AFP. Y por esa administración también va a cobrar una comisión. No se cuestiona el modelo privatizado, no se les cuestiona su rentabilidad, apenas baja en 0.3, del 2.2 al 1.9, mientras que las cotizaciones para la clase trabajadora suben en 1% y para los empleadores en 1%. ¿Verdad? Pero ellos no ven afectada su rentabilidad. Se beneficia el gobierno de El Salvador, no estoy hablando del Estado, sino que el gobierno de El Salvador, el Ejecutivo, porque al aceptar, es decir, al ceder, al claudicar frente a los partidos de oposición y frente a las AFP en la reforma de pensiones que ha aprobado, entonces el gobierno ha logrado, en primer lugar, que se le dé la aprobación de esos 260 millones en bonos que necesitaba o que necesita para pagar los certificados de inversión previsional que empiezan a vencerse a partir del 4 de octubre, pero también le permite tener los recursos para financiar las partidas del presupuesto 2017 que estaban desfinanciadas y que tenía que solventar esa situación para cumplir con la resolución de la Sala de lo Constitucional en la demanda que se presentó contra el presupuesto 2017. También el partido Arena ha salido vencedor, ha salido fortalecido de esta contienda porque ha mostrado que tiene el músculo político, que tiene la capacidad de, yo no quiero usar, bueno, no sé, de presionar, de hacer esa incidencia y de colocar al gobierno literalmente entre la espada y la pared, porque a eso lo llevó, porque el gobierno no tuvo ningún margen de negociación. El gobierno simplemente se tuvo que plegar, ¿verdad?, a las condiciones y a las concesiones que le hicieron los partidos de oposición y particularmente Arena, ¿verdad? Y con esto Arena, quien ha salido fortalecido es Arena. Por eso es que Arena tiene mucho que celebrar y yo creo que el partido FMLN y su gobierno, yo creo que todavía tienen mucho que lamentar porque es una derrota política la que se ha obtenido en esta reforma. En esencia, esto no es un tema técnico y nunca lo ha sido ni nunca lo será, sino que es un tema político porque está relacionado con las relaciones de poder. ¿Por qué el gobierno cedió? Porque no logró construir esas relaciones de poder que le hubieran permitido hacer la reforma previsional, no que necesitaba el Ejecutivo, sino que la que necesitaba la clase trabajadora. El gobierno y el FMLN no pueden identificar a sus aliados, no pueden distinguir a sus adversarios de sus enemigos y al final pues han caído víctimas pues de esa visión tan limitada, de esa poca capacidad política que tienen sus funcionarios y sus funcionarias. Se ha reformado para que quede intacto, para que las AFP sigan obteniendo alta rentabilidad, para que se le logre esa sostenibilidad financiera, pero en cuanto al monto de las pensiones, los montos de las pensiones van a ser va a depender, ¿verdad?,
digamos, de la cotización o del valor de la cuenta individual, de lo que tengan ahorrado. Fíjense, de lo que tengan ahorrado las personas, cuando llegue la edad de jubilación, eso lo van a dividir durante 20 años, les tiene que alcanzar para 20 años. Pero no sé, es que aquí es donde empezar a hacer números. Le va 20 años y luego de esos 20 años, cuando si esos 20 años ya no tienen fondo individual o están vivos todavía después de eso, vivas, entonces entra la cuenta solidaria a financiar pensiones mínimas. Para financiar ese fondo solidario que solo va a beneficiar al 20% de la población económicamente activa, pues la población salvadoreña, pero especialmente las personas que no tienen derecho a una pensión, que ni la han tenido en el pasado ni la tendrán en el futuro, entonces van a financiar con los impuestos o con los, ya sea a través de pago de impuestos o a través de pago de deuda pública, los fondos que el Estado va a transferir a esa cuenta solidaria. La gente no se da cuenta de que de todos los años que cotizamos, que se cotizan a las AFP, 2 años y medio van íntegramente en concepto de comisiones, de ganancias para las AFP. En 10 años nuevamente se va a presentar esta crisis y al gobierno que le toque, al gobierno de turno, pues entonces lo escucharemos nuevamente decir que si se hubiera hecho la reforma integral y la reforma que necesitábamos en el 2017, no tendríamos esa deuda, digamos, en 20 años, que sería el 2037, por decirle, o el 2027. En 2 años, o cada 2 años, va a revisar lo que se llaman las medidas paramétricas. Eso es lo que tampoco se dice. ¿Y qué son esas medidas paramétricas? Porque la ciudadanía escucha decir eso, las medidas paramétricas, se imaginan que es una cosa bien complicada, que es una cosa bien importante, pero es tan complicado que no lo voy a entender. Pues las medidas paramétricas es la forma elegante de decir la edad de jubilación. Lo que establece en esa ley es que en 2 años se va a hacer esa revisión y que en ese momento se va a acordar de manera técnica que se ajusten los parámetros. Y ajustar los parámetros hay que leerlo, hay que entender, ajustar los parámetros es aumentar la edad de jubilación. También hay que analizar las relaciones de género, las discriminaciones de género. Las mujeres también hay otras reformas, hay otros aspectos de la reforma y de las propuestas de algunas organizaciones de mujeres que se presentaron oportunamente y por escrito, que tampoco se hicieron caso, como es el hecho de que las mujeres no se les toma en cuenta durante los años de cotización o los meses cotizados, los periodos durante los cuales tienen las incapacidades de maternidad, que en este momento son 4 meses. Y entonces quiere decir que esos 4 meses sí se tiene que cotizar a la AFP, porque sí se tiene que cotizar, pero esos 4 meses no los cuentan cuando están haciendo la contabilidad de todos esos años. Además, las mujeres, al tener salarios que son en promedio entre un 15 y un 20% menos que los hombres, se refleja en una pensión menor. ¿Cómo se financia de manera solidaria? Pues aplicando el principio de la equidad. Contribuimos de acuerdo a nuestra capacidad y recibimos de acuerdo a nuestra necesidad. Pues es lo que necesitamos, pero para esto necesitamos fortalecer al Estado, necesitamos otra clase política, otros partidos políticos, otros dirigentes sindicales, necesitamos recuperar la conciencia, repolitizar a la sociedad y sobre todo repolitizar a los sindicatos.